me alegra mucho tenerlos acá, empezando un nuevo año 2022, puros doces. Entonces, pues como sabemos, el 2 tiene mucho que ver con el signo de Tauro, así que espero que sea un año muy, muy abundante en todo sentido. Entonces, pues estaba revisando los videos que he subido y de todos los videos me parecía que lo que hace falta es hablar de los 12 signos zodiacales, ¿no? Nosotros los que estuvieron en el curso, pues vieron algo de los 12 signos, pero podríamos hacer un resumen bien interesante para aclarar puntos y estar de acuerdo como en lo fundamental. Entonces, la idea que tenía es empezar mostrando el tablero básico, que es el que utilizo para hacer las consultas, que me ha dado muy buen resultado porque pues las personas muchas veces que están apenas entrando en la astrología les cuesta un poco aprenderse toda la metodología en la primera sesión. En cambio, cuando uno habla de vehículos y habla de conductores y habla de paisajes, pues es mucho más fácil entrar rápidamente a entender los diferentes conceptos. Entonces yo como soy arquitecto, pues a mí siempre me enseñaron que una idea por sí misma no significa nada hasta que uno no la puede meter en un plano, ¿no? No la puede poner con medidas, con estructura, como de una manera concreta. Y entonces eso me acostumbra a mí a dibujarlo todo, ¿no? Hasta que yo no puedo dibujar y ver las cosas de una manera material, no las entiendo realmente. Entonces, este cuadro, este dibujo ha sido el proceso de ir entendiendo la astrología. Sobre todo surgió en el momento en el que empecé a leer las lunas de Caruti, porque Caruti explica cada uno de los signos zodiacales de una manera muy mecánica, ¿no? Empieza a mostrar cuáles son los mecanismos de cada uno de los signos zodiacales. Y eso me encantó. Yo dije, claro, los mecanismos son como vehículos. Entonces, este gráfico, que en principio pues puede llegar a parecer un poco complejo para los que están apenas empezando, realmente no es tan complicado como parece. Está dividido en tres grandes partes, ¿no? En el centro están los planetas y los planetas nosotros los vamos a representar como conductores, ¿no? Cada planeta tiene una función, ¿no? Es como un personaje que actúa de una manera, ¿no? Y que tiene una personalidad. Entonces aquí estarían como las 12 personalidades básicas. Esas personalidades, esos conductores, ¿no? Que tenemos nosotros, que son nuestros personajes interiores, van a actuar de acuerdo al vehículo en el que están montados. Y en la astrología habría 12 vehículos principales, ¿no? 12 formas de actuar. Esos personajes en esas formas de actuar van a inscribirse en un ámbito, ¿no? En un paisaje, en un camino, ¿no? Y los caminos realmente son todas esas áreas de vida que tenemos, ¿no? El área, por ejemplo, de la economía, que es la casa 2, el área de la comunicación y los hermanos, que es la casa 3, el área de la familia, que es la casa 4, y así, pues ahorita vamos a ver las diferentes áreas. Entonces, la lectura de una carta astral es la combinación de un personaje en un vehículo y en un paisaje. La idea principal es que no siempre todo viene alineado, ¿no? El conductor original de cada vehículo muchas veces le tocan diferentes tipos de vehículos, muchas veces vehículos que son contrarios a su misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el conductor de una Fórmula 1, por decir cualquier cosa, cuando le toca montarse en una volqueta, pues va a decir, esto no se mueve, ¿no? Y eso hace que haya una reacción psicológica de aprendizaje, ¿no? Este personaje que nació, que dice que nació para correr, tiene que aprender a tomar las cosas con calma. Y ahí es cuando eleva su propia conciencia, ¿no? Y dependiendo también en qué área, porque uno puede tener esa intención de correr y enfrentarse a algo que es mucho más lento, tanto a nivel familiar como a nivel de la salud o como a nivel de la pareja, ¿no? Entonces, eso hace que la lectura de una carta sea muy rica,
¿no? Que tenga muchos matices y muchas posibles combinaciones. Además de estas tres grandes capas, también podemos ver en detalle qué pasa dentro de cada uno de los signos zodiacales. Entonces, dentro de un signo zodiacal también hay otras tres capas, ¿no? Como unos fractales del signo zodiacal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada signo zodiacal tiene en sí mismo todas las vibraciones dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona es Aries, hay un Aries que es un Aries Aries, hay un Aries que es un Aries taurino, hay un Aries geminiano, hay un Aries canceriano, y hay todos los matices de ser ariano, ¿no? Entonces, por eso es que todas las personas que son Aries no se parecen, ¿no? En principio, además de muchas otras razones, ¿no? Pero en principio, cada posición, cada grado del zodiaco va a generar una posición de estas, un color de estos, y por lo mismo una forma de actuar también particular. Esa es una de las lecturas de este esquema. La otra lectura es la que se hace en forma de viaje, ¿no? Hay un viaje que comienza aquí en el número 1, ¿no? Viene después el 2, viene en el sentido contrario a las manecillas del reloj siempre, y termina aquí en el número 12, en el signo de Piscis, ¿no? Cuando se cierra el sistema y vuelve a comenzar otra vez. Para entender ese esquema, vamos a dividirlo en partes y vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. El primer punto o la primera forma de recorrer este sistema es dividiendo este circuito de 12 etapas en tres grandes etapas. Acá están marcadas por esta línea que está más retenida aquí, ¿no? La primera etapa, que está formada por 4 signos, es la etapa de formación, es la etapa de cuando uno forma su personalidad y cuando uno ayuda a otros a formar su personalidad, a armarse a sí mismos. Luego de esa etapa, que es muy personal, viene una etapa que es social, que es interpersonal, en donde la función ya no es para uno mismo o para generar o para fortalecer la personalidad individual, sino para compartir temas colectivos, ¿no? Entonces vamos a ver qué formas de compartir va a haber, ¿no? Aquí funciona como una inhalación y una exhalación. Después de haber inhalado y exhalado, hay un periodo de transición también formado por 4 signos, que es lo que se conoce como la etapa transpersonal o la etapa universal, que es una etapa donde todo se empieza a entremezclar y se empieza a articular, ¿no? Entonces es como un movimiento en 3 tiempos, ¿no? Formación, entrega y transformación interior, ¿no? Para poder representar esto de una manera más sencilla, yo creé un sistema de colores, un código de colores, en donde había también 3 tipos de coloraciones. Hay unos colores que se llaman cálidos, ¿no? Y esos cálidos son el rojo, el anaranjado y el amarillo, y ahí vamos a incluir también el negro. Y después hay unos colores que se llaman fríos. Ahí vamos a tener el violeta, el azul, el verde, y ahí vamos a incluir también el color blanco. Al final, o sea, todos estos primeros colores son el espectro visible, ¿no? Desde lo infrarrojo hasta lo ultravioleta, ¿no? Llegando al límite. Además de esos colores que son los que nosotros podemos ver a simple vista, hay unos colores o unas frecuencias electromagnéticas que nuestros ojos no pueden captar, ¿no? Y esas ondas van a estar representando estos últimos signos del zodiaco. Como realmente no tienen colores, pues yo les puse unos colores simbólicos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué colores serían estos que están acá arriba? Sería el color de Sagitario, sería los colores infrarrojos. El color de Capricornio serían los rayos X. El color de Acuario serían los rayos gamma y el color de Piscis serían los ultravioletas. Todos esos no los podemos ver, pero como necesitamos ponerles un color para generar estos gráficos, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que va a haber un anaranjado, ¿sí? Un color anaranjado más blanco, que eso va a ser Sagitario,
un anaranjado más negro, que eso va a ser Capricornio, y por el otro lado va a haber un azul más blanco, que va a ser Acuario, y un azul más negro, que va a ser Piscis, ¿no? Entonces, esos son las tres grandes etapas a nivel de colores y que van a representar esas tres etapas de formación, compartir y como recapitulación o integración o transformación, ¿no? Siempre este último tramo es el más abstracto de todos y el menos personal, ¿no? Aquí, como se dice, se lo llama también transpersonal porque ahí es cuando uno puede entregar las cosas a la humanidad, ¿no? Puede pensar en el colectivo y no tanto en el tú a tú, ¿no? Que sería lo que se mira o lo que se estudia en el segundo tramo, ¿no? Todas las relaciones entre personas, las entregas, lo que uno hace con personas a las que le sabe el nombre, ¿no? En la última etapa uno ya no le sabe el nombre a las personas, ¿no? Son grupos de personas. Y en el primero, pues se trata de mí mismo o de personas ya muy cercanas. Entonces, esa es una de las subdivisiones. Ahora vamos a mirar otra subdivisión que es la subdivisión por estaciones, que es muy importante en la astrología porque realmente la astrología que nosotros manejamos no está tan basada en las constelaciones que están allá afuera, sino están basadas en los momentos del año, ¿no? Entonces, hay 4 momentos que no todos podemos diferenciar. El momento de la primavera, que es el primer cuadrante que está aquí, el momento del verano, que es el segundo cuadrante, el momento del otoño y el momento del invierno. ¿Qué pasa? Esos 3 momentos están divididos a su vez en esos 4 momentos, grandes momentos, están divididos en 3 partes. Hay un principio de la estación, hay una mitad de la estación y hay un final de la estación. Al principio de la estación se lo llama el estadio cardinal. ¿Por qué es cardinal? Porque es el que indica hacia dónde va la estación, ¿no? Que genera como un lineamiento, ¿no? Determina hacia dónde van las cosas. Luego viene la etapa fija, ¿no? Que es la de la mitad. Entonces la estación en la mitad, en los momentos centrales, se define de una manera muy clara, ¿no? En lo que es la estación. Y al final viene lo que se llama el momento mutable, que es el momento en el que se cambia de una estación a otra. Y ese proceso se va a repetir 4 veces, ¿no? Entonces, hay un momento cardinal en la primavera, hay un momento fijo y hay un momento mutable. Después, en el verano vuelve a haber un momento cardinal, un momento fijo y un momento mutable. Y después en el otoño igual, cardinal, fijo, mutable, y en el invierno cardinal, fijo, mutable. Eso genera otra estructura, ¿no? Donde cada uno de los signos puede ser una de estas, puede tener una de estas 3 modalidades. Además de esto, hay una tercera capa que es interesante, que ahorita las vamos a tratar de unir todas juntas, y es que hay signos que son masculinos o impares y hay signos que son pares, ¿no? Cuando uno cuenta de 1 a 12, va a haber 6 impares, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 y el 11, y va a haber 6 pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Los números impares tienden a tener un carácter extravertido, mientras que los números pares tienden a ser introvertidos, ¿no? Entonces hay como un movimiento pendular cuando uno va pasando de un signo al otro. Es bien importante uno siempre tener claro que los signos zodiacales los vivimos todos, todos tenemos todos los signos zodiacales. A veces cuando uno mira en los periódicos, uno como que solo busca su signo, pero realmente uno en la carta, dependiendo del ascendente que tenga, uno va a empezar por uno de estos signos y después los va a vivir todos. Es decir, si por ejemplo yo soy ascendente Géminis, pues
voy a tener en la casa 2 a Cáncer, en la casa 3 a Leo, en la casa 4 a Virgo y así en adelante. Y en mi viaje del héroe, en mi viaje de vida, voy a tener que pasar por todos para poder pasar por todas las áreas de experiencia, porque yo tengo que tener una forma, una personalidad, tengo que tener una forma de obtener recursos, tengo que tener una forma de comunicarme, voy a tener una familia inevitablemente, voy a crear algo, ¿no? Porque el crear no significa ser artista, sino crear es hacer cosas en el mundo, ¿no? Inclusive tener hijos es algo de lo que uno hace, pero también todos los proyectos y todas las enseñanzas que uno da a otros están también en esta área. Todos vamos a tener una salud, todos nos vamos a relacionar con otras personas, todos vamos a tener momentos de crisis y de solución y todos vamos a tener momentos de renacimiento, de encontrar normas y reglas establecidas, así como de traspasar esas normas que nosotros mismos nos creamos, ¿no? Para poder entrar en ese mundo de la fantasía y del sueño y de la imaginación que es tan importante para poder volver a renacer y volver a hacer todo el ciclo. Entonces, esas polaridades las vamos a ir mezclando de la siguiente manera. Nosotros podemos ver, ya uniendo todo, que hay, por ejemplo, el signo de Aries, que es el primer signo, va a ser un signo que es un signo de fuego, además va a ser cardinal y va a ser extravertido. Esas tres características ya dan una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, no solo va a haber un fuego cardinal, sino también después va a haber un fuego fijo, ¿no? Que eso es Leo. O puede haber un fuego mutable, que eso es Sagitario. Y así va a pasar con los cuatro elementos. Vamos a tener una tierra cardinal, una tierra fija y una tierra mutable. Después vamos a tener un aire cardinal, un aire fijo y un aire mutable. Y finalmente un agua cardinal, Cáncer, un agua fija, que es Escorpio, y un agua mutable, que es Piscis. ¿No? Entonces, eso ya nos da una base estructural para poder interpretar los signos. Yo hice una tablita que también les puedo compartir en donde se resumen todas esas características, ¿no? Entonces, acá se muestra el signo de Aries, que es un carnero, que es un signo que es extravertido, que es cardinal y que es de fuego, ¿no? Así pues vamos a ir mirando, pues no voy a detallar ahorita toda la estructura porque nos demoraríamos mucho, pero la idea es que lo importante de la astrología es que los signos zodiacales no están puestos al azar, ahí donde cayeron, sino que responden a una geometría, a una estructura muy definida que ya de entrada por la estructura va a decir qué significa el signo, ¿no? Entonces, rápidamente, si yo yo quiero saber qué significa Escorpio, pues voy a primero a ver que es un signo de agua. Entonces ya si es un signo de agua, voy a decir que va a tener una tendencia al acercamiento, ¿no? Va a ser magnético. Si es un signo fijo, voy a pensar que es un signo que al mismo tiempo que atrae, no le gusta moverse mucho, que es muy definido en el momento de atraer. Y si es introvertido, pues que va a ser un signo que va a mirar mucho hacia adentro y va a tratar de que todo gire en torno a sí mismo, ¿no? Entonces, eso daría las características del signo de Escorpio. Cuando empecé a leer el libro de Eugenio Caruti, dije, pues hay otra forma también de ir mirando qué significa cada uno de estos signos. Entonces vamos a hacer el recorrido signo por signo, empezando por Aries y terminando por Piscis. Entonces, ¿qué es Aries? Entonces, Aries, como decimos que es un signo cardinal, pues va a tener una forma, el vehículo de Aries va a tener una forma que es aguda, ¿no? Que parece un triángulo, que se abre camino,
¿no? El mismo signo de Aries, el carnero, se representa aquí se representa como un corchete, en otras representaciones se representa como una fuente, ¿no? Pero siempre tiene esa punta adelante. Entonces, por eso este vehículo tiene unas ruedas muy grandes en la parte de atrás y es muy agudo en la parte de adelante. Una de las características de ser de fuego y además ser cardinal es que Aries es un signo que es muy competitivo y por eso le pinté estas pullas a los lados, porque a Aries no le gusta que se le emparejen. Aries no es un signo para funcionar en conjunto, sino para abrir camino y ser más y fortalecer lo que es el individualismo. Ya dijimos que todos tenemos todos los signos, entonces todos en algún área de nuestra vida vamos a ser competitivos, ¿no? Eso es donde tengamos el signo de Aries. ¿Qué más cosas tiene este vehículo? Este vehículo tiene acá una turbina muy grande representando el elemento fuego y ese impulso para cosas rápidas, ¿no? Aries es bueno para tramos cortos. Donde tengamos a Aries en nuestra carta, vamos a tener ese talento para hacer cosas rápidas, pero al mismo tiempo nos va a costar trabajo mantener ese impulso por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo ya carta por carta, ¿no? En qué área, en qué casa está el signo de Aries. Si yo le pongo un propósito vital al signo de Aries, el signo de Aries tiene como propósito activar, iniciar, ¿no? Adelantar, como abrir camino, abrir puertas. Por eso también acá yo le pongo como unas, yo lo imagino casi como unos puños, ¿no? Que permiten tanto golpear como abrir camino de una manera aguda. O sea, lo imagino también mucho como los dientes, ¿no? Los dientes pueden cortar, pero también las muelas pueden masticar, y toda esa función de la boca de abrir camino, de empezar a procesar los alimentos, tiene que ver con Aries, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de que ha transcurrido el tiempo de Aries, entra uno en el tiempo de Tauro. Y en el tiempo de Tauro hay un cambio sustancial de la energía. Toda esa energía que se había manifestado primero con una velocidad gigantesca se detiene, ¿no? Y entonces aparece la necesidad de recibir, ¿no? La necesidad de contener. Si ustedes se fijan, este vehículo ya es mucho más blando que el otro, ¿no? Tiene todas las puntas redondeadas, tiene también una cantidad de ruedas, porque tiene que permanecer en un mismo sitio por mucho tiempo, ¿no? Entonces, habla de una propiedad que es la constancia, porque si en Aries veíamos que la propiedad fundamental es la del cambio, ¿no? Aries está... Eso. Si la característica de Aries es el cambio, ¿no? Aries viene a hacer cambios, Aries no se aguanta con las cosas tal como están todo el tiempo, sino que siempre necesita que las cosas se estén renovando. En Tauro pasa lo contrario, ¿no? En Tauro lo que se necesita es que las cosas continúen, ¿no? Y le permiten a la persona comprender las cosas con el tiempo, ¿no? Le pinto acá unos asientos muy mullidos, ¿no? Unos asientos que son blandos, porque la persona que está en Tauro debe permanecer mucho tiempo sentada, o más bien en su mismo estado. Podríamos decir que Tauro es un signo de inercia. Si se está moviendo, le cuesta mucho trabajo detenerse, y si está detenido, le cuesta mucho trabajo moverse. Es decir, le cuesta mucho el cambio. No quiere decir necesariamente que donde tengamos a Tauro vamos a no movernos. También puede suceder que donde tenemos a Tauro es donde no podemos parar, ¿no? Y vamos y adelantamos y nada nos para, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, en las sillas hay dos sillas, ¿no? Porque Tauro trabaja con otros. Como es un signo femenino, tiene esa capacidad de jugar con un otro, que es lo que no pasa en Aries. Aries
ni siquiera tiene asiento, ¿no? Va uno como agarrado al timón y va a toda velocidad y va solo, ¿no? Entonces hay una diferencia entre Aries y Tauro. Lo interesante es que también Aries y Tauro van a compartir una propiedad y es la comprensión del tiempo, ¿sí? Aries entiende el tiempo rápido, el tiempo cambiante, el tiempo de aceleración, mientras que Tauro comprende el largo tiempo, el tiempo de proceso, el tiempo de decantación, el tiempo de hacer que las cosas se materialicen, ¿no? Entonces, cuando uno empieza el recorrido, primero tiene un impulso, ¿no? Lo primero que uno hace es decir, quiero hacer esto o quiero, ¿no? Uno tiene que querer, uno tiene que tener una motivación, ¿no? Esa motivación es la motivación que hace que uno se levante de la cama por la mañana. Si uno no tiene motivación, pues uno no va a querer levantarse. Esa motivación lleva a uno a querer buscar los recursos que necesita para poder realizar esa intención que tuvo al principio. Por eso Tauro es como un recipiente, ¿no? Tauro va a recolectar los insumos que son necesarios para el resto del viaje. O sea, yo tengo primero una idea y luego recojo los insumos que necesito para poder lograr esa idea. Entonces, después de esta etapa de recolección, viene otra vez otro salto y es otro signo que es impar. Entonces, si ustedes ven del impar al par, hay como una detención, pero después del par al impar vuelve a haber una aceleración. Y entonces aquí aparece un vehículo que es muy liviano, ¿no? Y ahí también hay un contraste con el signo de Tauro. Si Tauro es un vehículo pesado, denso, que me lo imagino como de arcilla, este vehículo Géminis va a ser un vehículo plástico, va a ser liviano y va a ser muy dual, ¿no? Si ustedes se fijan acá, lo he representado siempre con dos patas que se bifurcan y todo se va bifurcando en dos. Tiene hasta dos timones, ¿no? Tiene dos lámparas. Siempre en Géminis va a haber una dualidad, va a haber una comparación, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para que esos recursos que yo conseguí en Tauro los pueda comparar, los pueda compartir y pueda buscar otras alternativas, porque si yo me quedo solamente con los recursos que tengo, pierdo posibilidades nuevas, ¿no? Y la función de Géminis es investigar, es ver opciones, es hablar con uno y hablar con otro, comparar, decir, ¿será que es mejor así o será que es mejor así? Sí, es poder encontrar diferentes formas de hacer las cosas. Por eso es un signo que se dice que es mutable, ¿no? Es un signo de aire y como signo de aire es mental. Entonces quiere decir que cuando uno entra en el signo de Géminis, uno piensa cosas diferentes, ¿no? Piensa cosas mutables. Y eso se puede traducir en la propiedad o en el propósito de comunicar. Toda persona o donde tenemos el signo de Géminis en nuestra carta, nosotros vamos a tener el propósito vital de comunicar, ¿no? Ahí tenemos un talento para comunicar, ¿no? Y para ser flexibles y para saltar, ¿no? Porque en el estadio anterior estamos en el estadio de tierra y además de tierra fija, ¿no? De todas los signos del zodiaco, el más fijo y el más estable es Tauro. En el exceso ya se podría volver una persona terca, ¿no? Donde tenemos a Tauro, nos volvemos muy tercos en la voluntad de no cambiar, ¿no? Que es muy diferente también a lo de Aries, ¿no? Donde tenemos a Aries queremos cambiar, en cambio donde está Tauro no queremos cambiar. Y donde tenemos a Géminis vamos a hacer un juego entre las dos, ¿no? Entre cambiar y no cambiar. Géminis siempre nos va a permitir liberarnos un poquito de esas categorías tan estables y tan polares que son las de Aries y Tauro, ¿no? Entonces ahí vemos cómo poco a poco vamos formando nuestra personalidad. ¿Qué pasa después de que pasamos la etapa Géminis? Entramos en la etapa Cáncer. Y la etapa Cáncer otra vez es un signo introvertido y es un signo que va a contrastar con Géminis. Si Géminis es el buscar alternativas y el ir y mirar a un lado y mirar al otro,
En Cáncer nos comprometemos con una idea ya particular. Es decir, primero necesito poder ver opciones y luego debo poderme comprometer con algo. Por eso el vehículo de Cáncer parece como un vientre o como un huevo, ¿no? Y está hecho para protegerse del mundo exterior. Porque una vez que ya nos hemos decidido por un tema en particular, debemos poderlo proteger, lo debemos poder gestar, debemos poder fantasear en torno a una sola idea y no tanto estar saltando de un lado a otro, ¿no? Por eso esa relación entre Géminis y Cáncer es una relación difícil porque a Géminis le cuesta mucho trabajo llegar a comprometerse, ¿no? Decir, me voy a casar con esta idea, sino que siempre la idea de Géminis siempre va a ser buscar la libertad, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros en nuestras cartas no nos fijemos en un solo sitio. Si yo me cristalizo, me fijo en el signo de Géminis, me va a costar mucho comprometerme con las cosas. Por eso es importante yo no quedarme en Géminis, sino pasar por Géminis. Es decir, tener la capacidad de comparar, de analizar, de mirar cosas diferentes, pero una vez que he buscado y he comparado las diferentes opciones, ya me comprometo con una de las opciones para poderle dar forma. Para ese comprometerse, pues una de las funciones más importantes es el amor, ¿no? Yo pongo como propósito vital, cada una de estas palabras que pongo acá sería el propósito vital de cada uno de los signos. Entonces, el propósito vital de Cáncer es amar, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Cuando hay amor, uno integra las cosas y hace y uno protege las cosas, el amor protege, ¿no? Entonces, son necesarias todas, ¿no? Si yo me quedo en este amor, entonces vivo enconchado, vivo en una burbuja, ¿no? Y me va a costar mucho trabajo involucrar personas nuevas o sacar personas de adentro hacia afuera, ¿no? Hay como esa barrera entre el interior y el exterior, ¿no? Que es lo que no tiene Géminis. Géminis tiene total apertura entre el interior y el exterior. Por eso, casi que si este personaje se quiere bajar, le queda muy fácil. Puede bajarse y volverse a subir. No es mucho como, podría representarte también como una moto, como una bicicleta, ¿no? Que yo agarro la bicicleta, me monto y vuelvo y la suelto. Si fuera un instrumento musical, yo lo represento muchas veces como una armónica, por acá la tengo, ¿sí? La armónica también es un instrumento musical que uno toca y que lleva en el bolsillo y que es muy manual, ¿no? Ese es el espíritu Géminis, ser muy dinámico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica que comparten Géminis y Cáncer? Porque así como son de polares y dice uno, claro, Géminis y Cáncer no tienen nada en común. Si nos damos cuenta que el elemento aire tiene la capacidad de distanciar, ¿sí? De ver las cosas desde lejos, ¿sí? De ser en cierta forma más objetivo porque ve las cosas desde afuera. El signo de Cáncer tiene la propiedad de acercar, de atraer, de ser magnético. Lo que une el concepto de distanciamiento y el de acercamiento es la idea de espacio. Entonces, lo que tienen en común Géminis y Cáncer es que son muy buenos para pensar en espacios, para poder ver las cosas en conjunto, ¿no? Como algo estático y como algo completo, ¿no? Entonces, vemos la diferencia que hay entre el par Aries-Tauro, que sería un par temporal, versus la pareja Géminis-Cáncer, que es una pareja espacial. Tiempo y espacio se van a complementar, ¿sí? Entonces, en esos cuatro hay tanto diferencias como características que unen, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la unión entre Tauro y Géminis? Lo que comparten la tierra y el aire es la objetividad. O sea, yo siendo tierra o siendo aire, me vuelvo una persona objetiva. Donde yo tengo en mi carta astral elementos de Tauro y de Géminis, voy a tender a ser más objetivo. En cambio, donde tengo elementos de fuego y de agua, voy a ser más subjetivo, ¿no? Voy a ser
voy a estar regido más por lo que yo siento y lo que a mí me impulsa, me da impulso, que por lo que objetivamente debe ser, ¿no? Entonces, esa es la combinación de los cuatro primeros signos zodiacales. ¿Qué pasa? Cuando entramos en la segunda etapa, otra vez va a haber este mismo juego, pero ya a un nivel social, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos gestado algo en el signo de Cáncer, viene el signo de Leo, que es el segundo nacimiento. Yo digo que en la carta astral hay tres nacimientos. El nacimiento de Aries, que es el nacimiento a la vida. Después el nacimiento de Leo, que es el nacimiento a lo social, y después va a estar el nacimiento a lo transpersonal, que es el nacimiento de Sagitario, ¿no? Entonces, acá vamos a nacer a la vida, ¿no? Vamos a nacer a la identificación del yo soy, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando uno llega al Leo es cuando uno escoge una carrera, ¿no? Y dice, yo soy arquitecto, o yo soy astrólogo, o yo soy médico, yo soy, ¿no? Yo voy a tener una forma de ser que me va a caracterizar. Eso es Leo, ¿no? Leo es cómo yo voy a ser una fuente de energía para los demás, qué es lo que yo le voy a dar al mundo, ¿no? Porque en las etapas anteriores aquí no me ha interesado qué es lo que yo le voy a dar al mundo. Aquí lo que yo he visto es cómo me voy a formar, cuál es mi motivación, con qué elementos cuento, cuáles son mis amigos y cuáles son las posibilidades que tengo y con qué cosas me comprometo. Aquí en Leo ya aparece el otro, ya aparece mi función, mi propósito en este universo, ¿no? Es cuál va a ser el tipo de energía que voy a dar a los demás y cómo voy a experimentar la vida. Entonces yo digo que el principio vital del signo de Leo es vivir, ¿no? Entonces, en alguna otra oportunidad decíamos que la clave, el centro de todo el recorrido de este viaje es vivir amando o amar viviendo, ¿no? Porque a veces como que amamos pero nos olvidamos de vivir y hay veces que vivimos pero nos olvidamos de amar, ¿no? Entonces la idea es siempre poder integrar todos los elementos, ¿no? Si uno vive los elementos por separado va a vivir muchas crisis, ¿no? Y va a terminar encontrándose con personas que le van a mostrar el signo que le hace falta de una manera exagerada, ¿no? Y entonces va a tener uno conflictos con los otros signos zodiacales. Cuando uno integra dentro de sí mismo todos los signos zodiacales, uno empieza a tender a no tener ningún conflicto con nadie, ¿sí? Ese sería el ideal, tener una buena relación entre todos los signos zodiacales. Leo y Cáncer son los dos signos que están en la mitad del recorrido entre Aries y Escorpio, entre el nacimiento, el simbolizador del nacimiento y el que simboliza la muerte, ¿no? Nosotros todos en el recorrido de la personalidad nacemos, nos desarrollamos en Leo y Cáncer y morimos en Escorpio. Entonces, sigamos con el recorrido en orden. Entonces, ya vimos que el signo de Leo es un signo de fuego, ¿no? Corresponde a la mitad del verano, porque el principio del verano es Cáncer, cuando yo tengo que recoger agua. ¿Para qué recojo agua? Pues para poder, Cáncer es un signo de agua para poder soportar los tiempos de verano. El tiempo de verano, pues claro, como león está representado por esa melena, ¿no? Que representa el sol. ¿Qué pasa una vez que nosotros hemos encontrado un propósito, que hemos encontrado para qué servimos, cuál es nuestra luz, cómo nosotros podemos dar energía? Pues es el signo de Virgo, y Virgo es que una vez que uno encuentra la luz, uno tiene que desarrollarla y hay un trabajo, y entonces por eso este vehículo se va a representar otra vez muy cuadrado y lleno de cuadrículas, ¿no? Virgo es el que nos permite cuadricular las cosas y poderlas analizar por partes, es decir, en qué lugar está cada cosa para poder ubicar dónde están las fallas y dónde están los potenciales, ¿no? Dónde hay que reparar algo, dónde se puede ayudar. Virgo es uno de los signos que está mejor dotado para ayudar a otros, ¿no? Para ver dónde están los defectos y poderlos corregir,
¿no? Entonces, en exceso, pues se dice a veces que los Virgo tienden a ser muy cositeros, pero eso ya es cuando una persona se queda en Virgo y no puede seguir el proceso. Es muy bueno tener Virgo cuando necesita uno reparar cosas o para cuando necesita uno analizar el mundo en el que vive. Virgo es un signo mutable y de tierra. Ahí hay una combinación bien interesante porque la tierra, cuando uno habla de tierra, uno se imagina algo que es bastante estático, ¿no? Que es fijo, pero esta es una tierra que es mutable, ¿no? Entonces le permite a uno ser objetivo y práctico y material de una manera dinámica, cambiante y sí, muy viva. Entonces, por eso Virgo tiene mucho que ver con todo lo que es la sanación, ¿no? Virgo tiene que ver con la autorreparación, ¿no? Porque si uno solo vive con la luz, es como uno vivir de fiesta todo el día, ¿no? Siempre después de una fiesta hay que recoger todo lo que quedó en la fiesta, ¿no? Y entonces eso es Virgo. Virgo es hacer el trabajo de recuperación de la energía que se gastó en Leo, porque es que Leo, como tiene tanta energía, termina a veces desgastándose. Eso es algo que es muy característico del elemento fuego. El fuego se gasta, ¿no? Y tiene que volver a cargarse, y por eso el fuego es un signo de cambio, mientras que la tierra es un signo de constancia. Entonces las personas que son Virgo tienden a ser más constantes, ¿no? Y por eso Virgo es un excelente signo para los contadores o es un excelente signo para los terapeutas, ¿no? O para los escritores, ¿no? Que tienen que desarrollar una idea de principio a fin y no pueden cansarse en la mitad, ¿no? Todos los obreros, todos los que hacen construcciones, no pueden parar en la mitad, tienen que decir, bueno, voy a poner 2000 ventanas una detrás de otras y va en la ventana 30 y tiene que tener la constancia para seguir poniendo ventanas hasta el final. Eso es algo que le va a costar muchísimo trabajo al fuego. A Leo por eso se dice que es el signo de los reyes, ¿no? El signo del poder, el que manda, y los que trabajan serían los Virgo, ¿no? Los que hacen las cosas que este Leo dispone. Si lo comparamos, por ejemplo, con Aries, pues a Aries le gustan las cosas rápidas, ¿no? Quedarse en una misma labor durante muchísimo tiempo para Aries es un desespero. En cambio, donde tenemos a Virgo, nosotros tenemos el talento de ser constantes. Y aquí otra vez recalco la idea de que todos tenemos todos los signos. Entonces, hay un área de la vida en la que nosotros podemos ser constantes y la carta astral nos muestra cuál es, ¿no? Y hay otra área en la que no podemos ser constantes, que necesitamos ser impulsivos. Entonces, eso es lo bonito de la carta, ¿no? Ir identificando en qué áreas de vida, en qué áreas de experiencia tenemos los diferentes talentos. Entonces, una vez que nosotros hemos reparado y hemos trabajado y trabajado, llegamos al signo de Libra, que es el momento en que las cosas ya nos quedan pulidas y muy bonitas. ¿Sí? Entonces, Libra es un signo, por eso lo pinto como un vehículo que es reflectivo, ¿no? Y siempre es reflectivo porque es un espejo, ¿no? En Libra es cuando nosotros nos vemos reflejados en el mundo exterior. Todo lo que nosotros hacemos o vivimos por dentro lo vamos a ver reflejado en el mundo exterior, ¿no? Entonces, ese reflejo hace que nosotros siempre en Libra busquemos la opinión del otro, ¿no? Y es bien importante acá empezar a ver los signos enfrentados a su complementario. Si una persona se queda en el signo de Libra, le va a costar mucho tomar una decisión, que sería lo que puede hacer muy bien Aries. Aries es un signo perfecto para tomar decisiones. ¿Cuál sería el defecto de Aries? Tomar las decisiones sin tener en cuenta a los otros, que sería no tener en cuenta Libra. O sea, Aries tiene que tener en cuenta a Libra para poder tomar decisiones que involucren a los otros. Y Libra tiene que tener en cuenta a Aries para poder decidirse por una de las dos opciones, porque si no, Libra se queda con que, ay, sí, ¿será que es mejor así o será mejor de la otra manera? Si toma una decisión, entonces dice, ay, pero la otra decisión hubiera sido mejor, ¿no? Entonces le va a costar, uno cuando se queda en el signo de Libra le cuesta mucho esa decisión, ¿no? Entonces,
necesitamos los signos complementarios y de aquí en adelante vamos a ver todos los signos con sus complementarios. Entonces, el propósito vital de Libra, que es un signo cardinal, ¿no? Que es de inicio, es el inicio del otoño, el propósito vital es armonizar, ¿no? Es equilibrar, es balancear, es tener en cuenta a los demás. Entonces ya vemos que todos los signos que están después de Leo son signos más sociales, son signos que involucran a un otro. Leo es la forma como yo me muestro al mundo. Virgo es como colaboro con los otros para lograr un objetivo en común. Y Libra es como yo valoro a los otros y los aprecio y aprecio sus opiniones y pues tengo la capacidad de pulir las cosas para que para que a los otros les guste, ¿no? Eso es Libra. ¿Cuál es el final de este proceso de personalidad? Una vez que yo he terminado las cosas, es decir, yo hice todo mi trabajo, al final quedó un producto terminado, lo envolví, lo empaqué y viene Escorpio. ¿Qué es Escorpio? Es la prueba. Es el momento en que si yo ya terminé todo el proceso, debo poder hacer una transformación. Todo lo que nace en Aries en algún momento tiene que morir. La experiencia de Escorpio es esa experiencia de la transformación porque es el signo que está hecho para transformar, ¿no? Está hecho para hacer, vuelve a tener que ver con el cambio, igual que Aries, por eso formalmente también le pongo chuzos, igual que, ¿no? Sigue siendo competitivo, pero está hecho es para profundizar, ¿no? Y por eso tiene una pala como de retroexcavadora, ¿no? Entonces siempre va a profundizar, siempre va a buscar qué hay escondido en el fondo, ¿no? Tiene esta forma que yo le puse como un poco stealth, ¿no? Me imagino como que le gusta no ser visto, ¿no? Y como los escorpiones, ¿no? Porque esta etapa tiene que ver con el signo de Escorpio, pues su función es que no lo vean. A Escorpio le gusta no ser el protagonista como Leo. Leo sí le gusta que lo vean, a Leo le gusta que lo valoren. En cambio, Escorpio le gusta pasar desapercibido, pero ser el más influyente. O sea, ahí hay un juego, porque si bien no se quiere mostrar, eso no quiere decir que no sea quizá el más importante de un grupo de personas, ¿no? El que tiene el poder de decisión final, ¿no? Lo que pasa es que no le gusta que le apunten en caso de que algo falle, que no le digan, ah, fue porque usted decidió, ¿no? A Scorpio le gusta manejar los cables de una manera mucho más escondida, ¿no? Por eso a veces, ya cuando se llega al extremo Escorpio, se dice que Escorpio es el signo de la manipulación, ¿sí? Donde nosotros hacemos que las otras personas hagan una u otra cosa sin decírselas explícitamente, ¿no? Entonces, eso ya es un exceso, eso es cuando nos quedamos en Escorpio y no somos capaces de movernos, ¿no? Entonces, en todos los signos, el defecto aparece cuando yo no me quiero salir del carro, no me quiero salir de ese vehículo y me identifico con ese vehículo y digo, yo soy así y si no le gusta, de malas, ¿no? Y Escorpio es muy así, ¿no? Y por eso también es un signo fijo. Entonces a Scorpio dice, pues yo soy retroexcavador y al que no le guste, pues que haga lo que sea, pero no admite cambios, ¿no? Otra característica que tiene este vehículo es que tiene una manguera y esta manguera funciona de una manera opuesta a la de Leo. Si en Leo estas mangueras sirven para dar energía, en Escorpio, esta sirve para succionar la energía o el combustible o los aceites ya quemados de los otros. Por eso una característica muy importante de Escorpio es la capacidad de reciclaje, ¿no? La capacidad de coger lo que ya se ha usado y transformarlo y convertirlo en abono, ¿no? Entonces, esa es la virtud de Escorpio, el generar abono, el generar el final del recorrido de la personalidad, ¿no? Porque nosotros, si bien tenemos que armar nuestra personalidad en la mayor parte del recorrido, llega el momento en el que nosotros debemos morir, ¿no? Debemos morirnos para poder entrar en una nueva dimensión, que eso es lo que vamos a mirar en el signo de Sagitario.
Ese paso de Escorpio a Sagitario yo lo veo como el paso que hay entre ese túnel que a veces, en el que a veces nos sentimos, y al final de ese túnel hay una luz, ¿no? Siempre decimos, ya vi la luz al final del túnel, ¿no? Esa luz al final del túnel es Sagitario. ¿Qué pasa cuando uno pasa de Escorpio a Sagitario ya totalmente? Que uno queda encandelillado, ¿no? Entonces, el talento, ¿no? La virtud de Sagitario es el iluminar, ¿no? Es el poder hacer que todo empieza a volver a retoñar, ¿no? Es el tercer nacimiento y es un nacimiento a lo espiritual, es un nacimiento a lo transpersonal. Ya no me importan las personas, ¿no? Los nombres de las personas, sino ya me interesa es la humanidad, ¿no? Me interesa es para qué sirve a gran escala una idea, ¿no? Mm, una vez que nosotros pues nos hemos iluminado, que nosotros hemos visto las cosas en su mejor versión, se dice también que Sagitario es el signo de los optimistas, ¿no? O es claro que el optimismo ya empieza a ser un extremo, ¿no? Un exceso, porque el optimismo también toca ese punto del optimismo iluso, ¿no? De que todo lo ve bonito, todo es bueno, todo sirve, todo, ¿no? Y no hay nada malo y como que cuando uno se estanca en el signo de Sagitario, empieza a renegar de Escorpio y uno quiere negar a Escorpio, uno quiere negar todo lo negativo, quiere negar la muerte, quiere negar la oscuridad, ¿no? Entonces la idea es no quedarse en Sagitario, sino seguir el recorrido y también entender que un Sagitario siempre viene de un Escorpio, ¿no? Siempre para uno poder apreciar la luz, tiene que poder entender cuáles son las profundidades, ¿no? Entonces, ese es el gran salto a lo transpersonal, ¿no? El pasar de la crisis, el pasar del miedo, el pasar de la angustia, de las restricciones al optimismo y al fluir y al poder hacer que las cosas progresen y prosperen y sean abundantes. ¿Cómo sigue el recorrido? Una vez que uno ya ha bajado como esa iluminación, ¿no? Y ese destello, viene Capricornio, que es Capricornio cuando uno ya empieza a ver la realidad, ¿no? Y entonces la gran función de Capricornio es que le permite a uno estructurar las cosas, ¿no? Decir, bueno, después de todo lo que he vivido, he llegado a esta o aquella conclusión, ¿no? Y esto manda, ¿no? Y esto es así. Y por eso este vehículo se representa con una vara como de retén, ¿no? Porque siempre la parte capricorniana es lo que nos dice cuál es el límite, nos dice pasas o no pasas, pasaste la tarea o no pasaste la tarea, ¿no? Cumpliste con lo que se estaba esperando o no cumpliste con lo que se estaba esperando. Con lo que se estaba esperando, ¿de dónde? De Aries, ¿no? Porque Aries al principio tenía una motivación y en Capricornio al final es que nosotros vamos a verificar si esa intención de Aries se cumplió o no se cumplió, ¿no? Después de que ha pasado por las pruebas y todo, ¿no? Entonces, es muy bonito el signo de Capricornio como esa propiedad de estructuración, ¿no? De esa capacidad de mando. Claro, cuando uno se queda estático en Capricornio, entonces se vuelve muy dogmático, se vuelve muy cuadriculado, se vuelve muy impositivo, como que Capricornio es el único que sabe cuál es la verdad cuando ya está quedado ahí, ¿no? Porque cuando uno tiene a Capricornio como virtud, es el lugar donde uno encuentra los resultados de todo el proceso, ¿no? Capricornio es el signo de la gran recolección, ¿no? De cuando uno ya dice, bueno, lo que hice sirvió para algo y no sirvió para esto otro, ¿no? Es un gran momento de evaluación, ¿no? Y de acumulación de las cosas que uno logró. Por eso es como una torre de piedra, ¿no? Ahí es, si lo viéramos como si fuera una carrera, ahí es donde se guardan todos los resultados históricos de todas las carreras que se han tenido, ¿no? Y por eso Capricornio también tiene mucho que ver con el linaje familiar, ¿no? Con todos esos arquetipos que uno viene arrastrando de generación en generación. Los que creen pues en las vidas pasadas también es lo que uno arrastra de una vida a otra,
¿no? Todo eso está acumulado en el signo de Capricornio. Claro, no nos podemos quedar ahí, porque si nos quedamos ahí, pues todo empieza a detenerse y empieza a oscurecerse, ¿no? Y empieza uno a sentir miedo y empieza uno a sentirse limitado y empieza a sentir que todo lo que lo rodea a uno lo limita. Entonces, por eso a mí me parece fantástico que después de Capricornio venga Acuario. ¿Qué es Acuario? Acuario yo lo pinto como una nave intergaláctica, una nave que cuando uno la mira uno dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo es una nave? ¿Y eso por dónde uno entra? Entonces siempre que uno tiene que hacer muchas preguntas, eso es Acuario. Cuando uno no entiende algo, eso es Acuario. Acuario siempre va a hacer las cosas diferentes, ¿no? Y es por eso el propósito vital de Acuario es el de actualizar, ¿no? ¿Qué va a actualizar? Pues las normas que se han establecido en Capricornio. O sea, no puede haber un Acuario sin un Capricornio, no puede haber una liberación si no hay una restricción. Entonces, por eso estos dos signos en astrología clásica están regidos por el planeta Saturno, ¿no? Que es el que va a definir las normas. ¿Cuáles son esas normas? Las normas que restringen y las normas que liberan, ¿no? Entonces, esa es la fusión de Acuario, por eso también se representa como dos ondas paralelas, ¿no? Porque siempre va a hablar de la simultaneidad, va a hablar de esa relación cuántica que hay entre objetos que pueden estar separados una distancia increíble, ¿no? O sea, ese entrelazamiento cuántico del que se habla en la física, ¿no? Actual. Entonces, ese es Acuario. Acuario es un signo de aire. Y, ¿no? A pesar de que se llama Acuario, realmente es un signo de aire, ¿no? Y es un aire que es transpersonal, ¿no? Entonces, como aire transpersonal es una mente que puede ir más allá de lo personal. Y además es fijo. Entonces, el lema de Acuario es yo sé, ¿no? Cuando uno llega a Acuario, uno ya se las sabe todas, ¿no? Y se las sabe, y sabe las alternativas que hay, ¿no? Porque en Capricornio a veces uno sabe, pero sabe lo que está escrito, sabe lo que se permite, ¿no? Pero a veces le cuesta un poquito salirse de la norma. En Acuario uno ya puede salirse de la norma, es lo que se dice salir de la caja, ¿no? Acuario, donde tenemos Acuario en nuestra carta natal, ahí vamos a ver en dónde tenemos el talento de salirnos de la caja, de ser innovadores, ¿no? De hacer cosas diferentes. Cuando uno ha aprendido a hacer... bueno, y este signo también es el signo que se relaciona mucho con la adolescencia, ¿no? Es la mitad del invierno y tiene que ver pues con ese punto de la adolescencia, ¿no? Del decir, pues no, pues yo lo hago diferente, pues, ¿no? Y ahí es donde viene la rebeldía, ¿no? Todos los rebeldes tienen algo de acuarianos, mientras que todos los dogmáticos, todos los ortodoxos tienen algo de capricorniano. Una vez que uno ha pasado de esa liberación acuariana, es que uno puede entrar en el mundo pisciano de la inspiración y por eso a este vehículo lo represento en una alfombra mágica, ¿no? Porque es cuando uno entra en contacto con el sueño, cuando uno entra en contacto con esa agua mutable, ¿no? Así como veíamos que aquí hay una tierra fija, que es como el extremo de lo fijo y de lo material y de lo verificable. Aquí esta es un agua y además mutable. Eso es lo más cambiante, lo más indefinido que puede haber. Es el momento del sueño, ¿no? Entonces es muy bonito que todo el viaje termine en el momento del sueño. Es decir, es igual que un día, ¿no? Al final del día lo que debemos hacer es podernos dormir para recuperar otra vez energía, ¿no? Y entrar en ese otro mundo que nos conecta con otras dimensiones. No podemos entrar en ese mundo de fantasía si no hemos salido de la caja. Eso es decir, si no hemos tenido ese paso por Acuario, ¿no? Y para poder hacer esto de una manera segura, tenemos que tener una estructura definida, porque si no tenemos una estructura definida, aquí nos enloquecemos, ¿no? Entonces es muy importante tener esa estructura que además debe tener un sentido transpersonal, ¿no? Debe tener una dirección, ¿no? Debe proponerse algo en la vida. Entonces vean lo importante que es también unir estos cuatro últimos signos del zodiaco. Entonces,
Ese es el recorrido de los diferentes signos por el zodiaco. ¿Preguntas? Ahora ustedes pues me dirán, bueno, ¿y qué significan todos estos otros dibujitos? ¿No? Entonces, eso también es interesante. Utilizando el mismo código de colores, vamos a ver que cada uno de estos dibujitos tiene un color. Entonces, si ustedes se fijan acá, el primer dibujito tiene color rojo, el segundo dibujo tiene color blanco y el tercero tiene este color eh, habano, ¿no? Digamos que se llama así. Entonces, ¿a qué corresponde? El rojo corresponde al mismo signo de Aries, el blanco corresponde al signo de Leo y el habano corresponde al signo de Sagitario. Es decir, que en cada signo hay tres, se llaman decanatos, es decir, tres divisiones de 10 grados que van a estar relacionados con los otros signos que tienen el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, si miramos eso mismo en el signo de Tauro, vamos a tener un Tauro-Tauro, que es el primer decanato, después un Tauro-Virgo, que es el otro signo de tierra, y por último un Tauro Capricorniano, ¿no? Que es el último decanato. Así, el siguiente también sigue la misma norma. Hay un Géminis-Géminis, hay un Géminis-Libra, que sería este color azul, y hay un Géminis-Acuario, que es el que tiene que ver con este signo de acá. Las mismas formas también nos van a dar una idea de qué significan. Entonces, el Aries es como un despertador, porque después de que yo me he dormido aquí en Pisces, pues tengo que despertar. Una vez que despierto, yo fortalezco esa intención que es leonina y es el momento de la mitad, ¿no? Entonces, el micrófono para mí es un instrumento que habla mucho de la voz humana, ¿no? De tener una personalidad, de tener una energía. Esa energía pues debe entrar en contacto con una esfera ya transpersonal, que es la esfera del comprender las diferentes capas de las cosas. Y por eso acá yo pongo la palabra oriental. ¿Sí? Y así pues voy siguiendo con los diferentes elementos. Eso pues daría para otra clase ir describiendo qué significa cada uno de estos signos, ¿no? Que son los decanatos. Y por otro lado pues están estos otros colores que ya les había mencionado antes, que son las subdivisiones en 12 de cada signo zodiacal. Entonces, dependiendo del grado en el que tenemos un planeta o un sol o una luna o cualquier punto de la carta astral, nos va a dar como una especie de apodo, ¿no? O sea, tendríamos un nombre que es el signo zodiacal, tendríamos un apellido que sería el decanato y tendríamos un apodo que es como el sobrenombre del signo zodiacal. ¿Sí? Entonces, esa es la otra estructura que es bien importante. En otra clase también pues hablaríamos de lo que son las regencias, ¿no? De los diferentes planetas, que esa es la otra estructura. Y lo otro pues son ya los patrones por casas, que pues las casas tienen significados análogos a los signos zodiacales, ¿no? Entonces, si hay un signo zodiacal, por ejemplo, de Aries, que es de cambio y de acción, va a haber una casa que tiene que ver con la personalidad, que es la forma como yo me muestro al mundo de una manera espontánea. Si hay un signo en el que yo recojo recursos, va a haber un área de la vida que trata de la colección de recursos del cuerpo y de todo lo que es el sustento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el signo zodiacal y la casa? Que el signo zodiacal es una forma de actuar. O sea, si yo actúo Tauro, yo busco recursos. Pero si estoy en la casa de Tauro, en la casa 2 va a estar el área o la forma como yo consigo recursos en mi vida. Es decir, si yo estoy mirando la casa 2, yo puedo tener cualquiera de estos vehículos en la casa 2 y eso me va a decir qué tipo de recursos son los que yo puedo obtener con mayor facilidad. Si por ejemplo yo tengo en la casa 2 el signo de Virgo, pues yo voy a tener las cualidades de Virgo como forma principal para obtener recursos. Si tengo a Libra en la casa 2, pues yo voy a tener la comunicación,
la comunicación y el aprecio por los demás como medio de conseguir recursos. ¿Sí? Y así dependiendo del signo zodiacal que yo tenga en la casa 2 pues voy a ver qué tipo de recursos voy a tener, ¿no? Y así pues con todos los otros signos. Sergio, A ver, Diego Amaya en el chat pregunta, ¿podrías por favor repetir cómo entender Saturno de regente de Acuario cuando Saturno es el que pone límites? claro. Y, y hay una mano levantada, creo que es Mauricio. Bueno, entonces primero respondo esta y después hablamos con Mauricio. Entonces, esto pues da para una clase, ¿no? Como todos los planetas tienen dos caras, ¿no? Entonces, Saturno también tiene dos caras. Una de las caras de Saturno es la de la limitación, pero si yo conozco cuál es la limitación, conozco qué es lo que está por fuera de la limitación, y eso es Saturno. Saturno tiene que ver con el tiempo, y hay dos tipos de tiempo. Hay el tiempo clásico, el tiempo lineal, y hay el tiempo cuántico, ¿no? El tiempo psicológico. Ambos son tiempos, ¿no? Y ambos son reales. En la antigüedad como que solo veíamos que Saturno era el tiempo clásico, era la física clásica, era las normas, ¿no? Como se dictan y ya, ¿no? Había un dogmatismo mucho más fuerte. Ahorita estamos viendo cómo ese Saturno nos está enseñando a ver la física cuántica, a ver el tiempo cuántico, nos está enseñando a salirnos de la caja y ver las cosas de una manera diferente. Saturno nos potencia para ambos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Saturno está transitando por el signo de Acuario y eso es lo que nos está enseñando, a poner nuevas normas, a actualizar las normas. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo toda esta pandemia y todo este boom pues de internet y de clases, por ejemplo, por Zoom, pues es un Saturno en Acuario, ¿no? Que está definiendo las normas para lo virtual. Entonces es perfecto Saturno como regente de Acuario también. Mauricio, entonces tienes una observación. Hola Sergio, ¿cómo van todos? Y bueno, me perdí un pedacito al principio cuando explicabas las frecuencias de colores para los cuatro últimos signos del zodiaco y hablabas de los rayos X, alfa y ese tipo de cosas. ¿De dónde sacas tú eso? La idea principal es que el círculo zodiacal debe representar toda la experiencia de nuestro ser. Y toda la experiencia de nuestro ser tiene una parte de la que somos conscientes y otra parte que no podemos ver, tal cual como los ojos. Los ojos no pueden captar una cantidad de vibraciones que existen, que son reales. Entonces, para mí es importante que el círculo muestre eso que no podemos ver de una manera gráfica. Normalmente como que se ponen todos los colores del rojo al morado, empezando en Aries y terminando en Piscis. Pero ahí empiezan a no cuadrar los colores porque hay signos como Capricornio, como Sagitario, que van más allá de lo personal, ¿no? Y como van más allá de lo personal, también deberían tener colores transpersonales, colores que van más allá de la visión clásica, ¿no? Entonces, eso permite diferenciar muy bien qué cosas podemos ver y qué cosas están más allá de lo que se puede ver comúnmente. Y como están más allá de lo que se ven comúnmente, por eso es que tenemos que morir, porque solo después de que morimos podemos ver ese tipo de cosas. ¿Sí? Solo después de que morimos a la personalidad podemos ver lo transpersonal, podemos ver los rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Porque ya nos salimos del humano. Bueno, la pregunta la hice porque veo la frecuencia de los colores del rojo al violeta como que va ascendiendo, ¿no? ¿Mm? Y cuando llegas a Sagitario, entonces sería el ultravioleta.
Claro, es Y que la lógica es la siguiente, como yo no puedo pintar los infrarrojos ni los rayos X porque no tienen color, porque no los vemos de un color, yo establezco una convención. Entonces, digo, Sagitario y Capricornio los voy a pintar de anaranjado, pero voy a hacer una cosa, voy a ponerle blanco al anaranjado y ese va a ser Sagitario. Y le voy a poner negro al anaranjado y ese va a ser Capricornio. Y después voy a coger el color azul, ¿sí? Y entonces Acuario va a ser el azul con blanco y Piscis va a ser el azul con negro. Y por eso da un azul oscuro. Entonces, ya, acá están metidos el blanco y el negro que están en este extremo, pero en el otro lado. Y por eso estos serían como unos colores neutros, entre comillas, ¿no? Como unos colores que son diferentes y que se salen de esta norma de lo que es visible, ¿no? Son convenciones, realmente ya, si fuera uno literal no tendrían colores porque no los podemos ver, pero pues como necesitamos ponerle un color, pues había que generar como algún tipo de convención racional, ¿no? Entonces esa es la racionalidad, dos ya, anaranjados y dos azules, ¿no? Uno ok, con blanco y otro con negro, uno con blanco y otro con negro, ya, representando que el que tiene blanco es extravertido y el que tiene negro es introvertido. El que tiene blanco es extravertido y el que tiene negro es introvertido. ya, no, Maravilloso, Sergio, perfecto, maravilloso, gracias. me encanta. Yo cada vez me sorprendo más. A ver si se ve desde otro punto de vista, ¿no? Porque siempre, No, y siempre, estaba, siempre hay una manera diferente de verlo, ¿no? Y es sí, lo mismo además que hemos... que estoy sorprendido porque ahorita que estoy como revaluando toda la información, lo que logras hacer es que hay una gran cantidad, o sea, de información condensada en la exposición que hiciste. O sea, es mucha información que si uno empieza a hilar, a sacar hilo por hilo, hay mucha información concentrada detrás de todo esto. Es maravilloso. Eso es lo que Es permiten los dibujos, ¿no? Que no permite la palabra. impresionante. Si Sí, escribiera todo lo que significa esto, sería un libro que no podríamos leer sino en sí, semanas, ¿no? Pero sí, cuando es es, un gráfico, simplemente tenemos que mirar, ¿no? Una torre de piedra con una vara de retén y ya se nos pasan por la cabeza mil cosas, ¿no? Y, sí, y cada persona va a leer algo distinto, ¿no? Porque un retén significa una cosa para una persona y un retén significa otra cosa para otra persona. Entonces ahí hay varios libros además, ¿no? El libro de uno y el libro del otro. Si reuniéramos todo lo que cada uno entiende por cada uno de estos gráficos, tendríamos una una enciclopedia, enciclopedia. Sí. ¿no? Además que la capacidad que tienes de estructurar toda la información. O sea, si uno cogiera el esqueleto, la estructura que tú utilizas para organizar y codificar toda la información, es impresionante. O sea, independientemente de la información que estás dando, es cómo la estructura la organizas y logras resumir eso en una hora. Mm. Y eso es brutal. Yo Astrología en estoy, una hora. sí, no sé cómo logras condensar como en una píldora tanta. Es impresionante. Yo siempre, o sea, aquí se me sale el ascendente en Sagitario y la capacidad de ver siempre lo maravilloso de lo que haces, la contundencia de la información, la claridad, las imágenes, cómo logras conectar imágenes, conceptos, estructuras, o sea, son como un malabarista, una cantidad de elementos que es como estar viendo un show que lo lleva uno por una cantidad y termina uno como en una montaña rusa sorprendente. O sea, yo la verdad siempre he sido muy, muy admirador de tu trabajo, de la forma en que lo expones. Yo quisiera callarme la boca y no expresar como lo que me generas, pero se me sale Sagitario de la fascinación y de la admiración que tengo por, por lo que acabas de hacer, aparte de todo el trabajo y por todo el ser que eres. Eres un ser maravilloso y agradezco que pueda compartir contigo tu sabiduría, tu presencia, tu energía
eres una fuente de inspiración para mí y solo tengo gratitud y aprovecho para, yo siempre aprovecho, yo quisiera no hacerlo, pero aprovecho siempre para decirte gracias por estar en mi vida. Eso, no, Gracias. no. A mí el apoyo que ustedes me dan también es fundamental porque me impulsa a hacerlo cada vez mejor y como ya le he contado el cuento una vez, entonces tengo el imperativo de decir, bueno, ¿cómo lo explico diferente esta vez? ¿No? ¿Cómo no repito y no los canso con el mismo cuento todas las veces? Y mira ¿No? que la primera vez que tú expusiste esto, pues de la primera forma que lo escuché cuando empezamos el curso de Abaxus, escucharlo ahora es súper enriquecedor porque entendí mucho más los elementos, entendí las gráficas, entendí, o sea, entendí mucho más el universo que has creado, porque has creado un universo propio y eso fue lo que vinimos a hacer, a crear nuestro propio universo, nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma. Y esto, yo como creador, ya como artista, lo que más admira a uno de artista es cuando logra su propio estilo, su propio lenguaje, su propia forma de expresarlo. Y tú eres brutal, o sea, a mí me encanta escucharte y eres sorprendente. O sea, no puedo ocultar mi admiración por tu trabajo, aunque quisiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, estoy muy agradecido. Eres una fuente de inspiración. Me has cambiado la vida desde que conocí tu experiencia. Bueno, bueno, muchas gracias. Entonces, pues no, seguimos con este viaje, ¿no? Cada vez profundizando más y entrando más en ese mundo pisciano, ¿no? El mundo pisciano que como que mezcla todo, ¿no? Porque yo sí, esa parte de Capricornio la tengo bastante vacía en mi carta. Entonces yo las reglas y las normas como que me pican. Entonces a mí si me dice es que tiene que ser así, yo digo pues no, ¿no? Hay una parte acuariana que me dice hay otra forma de verlo. ¿No? Y lo pisciano dice, puede ser cualquiera, o sea, lo que se invente está bien. Sí, entonces es una mezcla muy acuario piscis que a veces le falta, sí, reconozco un poco de Capricornio y de historia y de, ¿no? Hacer referencias y decir Yo esto te viene de, colaboro con mucho gusto, ¿no? Sergio. Pero sí. Entonces siempre agradezco el aporte capricorniano porque me da mucha estructura y hace que las cosas Oye, Sergio, a propósito y siguiendo un poco la idea que tiene Javier, que encantado. Me encanta cómo, según Javier hablaba un poco, has podido proyectar y compartir tu propósito, porque tu sensibilidad artística y obviamente esa inclinación que tienes por el arte y la distribución de los espacios y como la compresión de los colores y demás, evidentemente le aporta un valor agregado que muy pocos astrólogos podrían realmente aportar. Entonces, es un placer también desde este lado, que tú sabes que también estoy del lado visual un montón. Me encanta cómo es un deleite para mí también poder comprender toda esta información tan compleja desde allí. Entonces, agradeciéndote de nuevo, también le escuché por primera vez en una charla uno a uno, hace ya un ratico, como un año y pico, y volverle a escuchar también es súper enriquecedor y es muy refrescante también, como lo comentaba Javier. Entonces, mil gracias, Sergio, de nuevo. Estaré por aquí un poco con más frecuencia, me encanta, escuchándote. qué bien. Seguro que sí. Encantado. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces pues nos seguimos viendo ya creo que el próximo jueves arrancamos el curso de tarot. Va a ser una fantasía porque realmente es seguir con este proceso de integrar las cosas y ver las cosas desde otro punto de vista. Sobre todo un tema tan interesante como es el de la cábala, que para mí ha sido una revelación porque reúne todos los otros sistemas en uno, ¿no? Y le permite a uno ver cómo es que es ese viaje de conciencia y cómo está estructurado, ¿no? Una carta astral, pero desde otro punto de vista. Entonces, y el tarot y toda la estructura. No, es que como estructura, yo no he encontrado algo que tenga un equilibrio más bonito y más dinámico que la cábala, el árbol de la vida,
y el tarot asociado a esas ideas. Entonces, tengo mucha expectativa de lo que vamos a alcanzar en el curso. Entonces, pues bienvenidos todos los que quieran y les hablamos en privado a ver cómo hacen y siempre hay una forma de que puedan entrar. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego.